Bienvenidos a Amados Live. Hoy vamos a hablar de una ciudad, México DF. Bueno, México DF no, Ciudad de México, por favor. Hace unos años se cambió de México DF a Ciudad de México, hay que hablar con propiedad, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar de una ciudad, Ciudad de México, en México y de un barrio. Coyoacán, mi barrio. Es el barrio de Rebe. Sí. Es el barrio que más le gusta a Rebeca. De hecho, aquí detrás tenemos la fuente de los coyotes de Coyoacán. Mi fuente favorita. Sí, en la que nos hacemos un montón de fotos. De hecho, lo de la tradición de la foto viene porque cuando yo era pequeña, mi abuelita y mis tíos me llevaban a Coyoacán y en la fuente, ahí me ponían a caminar alrededor de la fuente y tengo fotos de cuando yo era pequeña, ahí caminando en la fuente. Entonces, pues siempre que vamos, la foto es la foto en la fuente. Ya tenemos 5, hemos ido 5 veces. Es nuestra foto tradicional, las que acabáis de ver. Y este vídeo se trata de ver los mejores museos que existen en el barrio de Coyoacán, en el barrio colonial, y hay unos cuantos. Sí, bueno, a ver, Coyoacán es muy grande. Lo que pasa es que vamos a hablar de lo que es la parte más central de Coyoacán, lo que es el Jardín Centenario, donde pues hay museos súper importantes, súper conocidos como la Casa Azul, que es el museo de Frida Kahlo y Diego. Entonces al final, pero bueno, hay muchísimos más. O sea, Coyoacán es enorme, o sea, Coyoacán llega hasta Ciudad Universitaria. Entonces nos vamos a centrar en lo que es el barrio del Carmen, que es donde estaba la casa de mis abuelos, donde pues yo de pequeña crecí y es el barrio que a mí me encanta. Así que este es nuestro listado de los mejores museos en Coyoacán, Ciudad de México. Claro, Ciudad de México. Coyoacán es un barrio colonial y se puede traducir como el lugar de los coyotes o el lugar de los dueños de los coyotes. Realmente es muy conocido porque pues, toda su arquitectura colonial pues, tiene haciendas, tiene casas espectaculares, calles adoquinadas y sobre todo pues, todo ese ambiente muy cercano y sobre todo muy acogedor de lo que es el propio barrio, que además es un barrio bastante tranquilo. La historia del barrio y de lo que es Coyoacán en sí es que Cortés se estableció ahí. De hecho, lo que es el ayuntamiento de la delegación de Coyoacán es la casa de Hernán Cortés. Entonces él se estableció ahí y en 1521 se designó a Coyoacán como sede del gobierno de lo que era en ese momento la recién establecida Nueva España. En 2007 fue declarado como Patrimonio de la Humanidad. Y el centro histórico de Coyoacán es uno de los barrios intelectuales y bohemios de la capital mexicana, que es de lo que vamos a hablar, de la zona del Carmen. Y sobre todo hablar de que esta colonia, donde pues, han vivido grandes intelectuales como Frida Kahlo, como León Trotsky, etcétera, pues fue fundada en el año, cerca del año 1890. Bueno, pues ya conocéis Coyoacán, así que ahora os vamos a hablar de 4 puntos culturales, museos y zonas espectaculares que tenéis que conocer en Coyoacán. En el número 4, el Museo Casa de León Trotsky. El Museo Casa de León Trotsky es donde él vivió. Él vivió ahí durante 15 meses y fue donde lo asesinaron en 1940. En este mismo año tuvo un primer intento de asesinato, lo que llevó a la construcción de las murallas que rodean la propiedad en forma de torres de vigilancia y por eso tiene ese aspecto de fortaleza. En el 50 aniversario de su asesinato se abrió este complejo como museo y además es la sede del Instituto del Derecho de Asilo. En el museo se exhiben fotografías, periódicos, efectos personales, se puede observar la forma en la que León Trotsky vivía en la casa, además de que existen diferentes exposiciones sobre el derecho de asilo.
En el número 3 tenemos el Museo Nacional de las Culturas Populares. El Museo Nacional de las Culturas Populares está dedicado a la diversidad cultural y étnica de México, y es que un país tan grande como México tiene una diversa historia cultural que bien merece ser contada. El museo va cambiando a lo largo del año y alberga distintas exposiciones. Por ejemplo, nosotros en una de las ocasiones visitamos el museo cuando estábamos en Día de Muertos en Coyoacán. En la puerta del museo podéis ver una representación de lo que es un árbol de la vida gigante. Muy cerca de México hay un lugar llamado Metepec, en el que es tradicional la creación de árboles de la vida, figuras de barro que luego se decoran y se pintan a mano. El que hay en el Museo de las Culturas Populares de México a la entrada pues es muy grande y muy representativo. Al final, arriba del todo, siempre hay representado como un dios padre y se va representando a lo largo de una especie de árbol en forma de triángulo las distintas personas que van descendiendo como de dios padre. En el número 2 tenemos el exconvento e iglesia de San Juan Bautista. Esta es una iglesia muy especial, ya que fue construida entre 1522 y 1552. Hernán Cortés donó terrenos a frailes franciscanos, que son los que se instauraron en estos templos. Aunque el detalle curioso es que realmente fue la orden de los dominicos quienes planearon y dirigieron la construcción de este edificio. El edificio se encuentra sobre un Calmecac, que es una escuela para los hijos de los nobles mexicas, y los restos se conservan bajo uno de los claustros del convento. Está ubicada en el Jardín Centenario de Coyoacán, que es el centro de lo que es el barrio de El Carmen, y es monumento nacional desde 1934. Como dato curioso, es una de las 3 iglesias más antiguas de la Ciudad de México, y su parroquia ha sido escenario de películas, de telenovelas, de documentales, y existen diferentes opciones para verla, por ejemplo, tanto visitando lo que es la iglesia como visitando lo que es el claustro, como algunas exposiciones que también suelen tener en este espacio tan especial. Y en el número 1, el Museo de Frida Kahlo, la Casa Azul. El Museo de Frida Kahlo, también conocido como la Casa Azul, es uno de los sitios turísticos y culturales más representativos del barrio del Carmen y de la zona de Coyoacán. Se construyó en 1904 y se convirtió en museo en el año 1958. Entre lo más destacado, evidentemente, pues vas a poder ver todo lo que utilizaba Frida Kahlo, pues destacan las camas, una cama de día y una cama de noche, que utilizó la propia Kahlo para pintar mientras se encontraba inmovilizada de la columna debido al terrible accidente que tuvo. En la casa podrás ver distintos enseres y distintos lugares en los que convivía el matrimonio de Kahlo y Rivera. La cocina de la casa, por ejemplo, ha sido preservada en el mismo estado que cuando lo utilizaba la propia pintora. A Frida le gustaba preparar las comidas de una forma más tradicional. Podrás ver en la cocina pues distintos calderos, distintos utensilios de barro y una cocina típica mexicana que difícilmente podrás ver en otro lugar. En la casa museo, que tiene unos increíbles jardines, también vas a encontrar unas de las obras más famosas que se encuentran en el museo, como Viva la Vida, la famosa obra de la sandía, o Frida y la cesárea, una de las obras que representan el dolor que sufrió la artista en vida. Al final es uno de los museos más importantes porque no solo se ve la obra del artista, sino que también ves en las estancias en las que vivían, en las estancias en las que recibían a sus invitados y en las que cocinaban, dormían, etcétera, etcétera. La casa de Frida Kahlo definitivamente es nuestro museo número 1 en Ciudad de México, en el barrio de Coyoacán.